Guadalupe Montaño, Norma Magaña, Alma Ríos. Y estás escuchando Como Caídas del Cielo por Magnitud Radio. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a este su programa Como Caídas del Cielo, como cada lunes trayéndoles diferentes temas. Y bueno, mi nombre es Alma Ríos, muy contenta de estar con ustedes y también estoy acompañada por dos grandes amigas, compañeras. Normita Magaña, buenos días. Anita, ¿qué tal? Buenos días, feliz como cada semana de estar aquí compartiendo con ustedes y hoy con un nuevo tema más. ¿Verdad? Interesante. Y por supuesto, nuestra querida amiga maestra Guadalupe Montaño. ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien, aquí ya esperando con ansias este programa y esta reunión que hacemos todos los lunes y para dar un tema, alguna nueva visión, no sé, a ver con qué sorpresas o con qué nuevas enseñanzas nos tiene el universo. Maravilloso, porque a muchos de nuestros escuchas les encantan estos temas. Y bueno, pues cedo los micrófonos a mi querida Normita Magaña para que nos diga a quién tenemos de invitada el día de hoy. Gracias, Anita. Claro que sí, hablando de las historias que siempre nos conmueven y nos gusta compartir en este espacio, que nos hacen tomar conciencia y tener reflexión de muchos temas de vida. Hoy tenemos a una gran invitada que nos enorgullece tener por primera vez en cabina y que gracias por aceptar nuestra invitación. Ella es Carmen Espinosa, es máster Reiki y numeróloga por parte del Instituto Mexicano de Numerología. Es la coordinadora de voluntariado social de Reiki en el Centro Médico Siglo XXI y hoy nos va a hablar de un tema muy impactante. Cuando un hijo se va. Carmen, gracias y bienvenida y te dejamos todo el espacio para ti. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, buenos días. Pues también quiero que me acompañen en el tema. Realmente no las quiero hacer llorar. Puede ser que derramen por ahí una lágrima. Es un tema, pues, no solo personal, sino que me he dado cuenta que compartir esta vivencia es algo, aparte de que es muy fuerte el tema, es algo que me ha reconfortado, que me ha llenado y que me ha llevado a entender para qué de la situación que pasé. El día 20 de septiembre se cumplen 9 años de la pérdida de mi hija. Ella estaba por cumplir 18 años en el 2008 y resulta que de un día para otro me dicen que tiene leucemia, ¿no? Una niña muy sana, una chava pues estudiosa, hermosa, y digo, no porque ella haya hecho la trascendencia, ¿verdad? Ya se haya pasado mejor vida, podríamos ya decir ese tema, es que le voy a poner cosas, atributos. Realmente sí los tenía. Hoy, después de casi 9 años, a días de cumplir los 9 años, me doy cuenta que vino para enseñarnos muchas cosas. Primero, el tema de la pérdida de un hijo, cuando un hijo se va, es un tema un poquito fuerte para mí. A lo mejor de repente siento que se me quiebra la voz, y no quiere decir que por eso me la pasé llorando todos los días, no. Poco a poco ha sido paulatino no el cambio, sino el sentimiento, ¿sí? La emoción se ha ido transformando, se ha ido vivenciando de diferentes maneras, pero una pérdida de un hijo es una situación innombrable. ¿Por qué? Porque te puedo decir que cuando uno pierde a un esposo es viuda, ¿sí? Cuando uno pierde a un papá es huérfano, pero cuando uno pierde a un hijo no hay palabras. No hay una palabra, exactamente. Entonces, pues la verdad es que pudiéramos decir algo innombrable.
algo que se vive al principio con enojo, con resentimiento, con impotencia, con ganas de morirse junto con el hijo. De Carmen, verdad. perdona que te interrumpa. Sí, sí. Me gustaría preguntarte, y si esto es posible que nos puedas narrar. Tú comentas que un buen día les dieron una noticia. Uh-huh. Me imagino que hubo un lapso antes de la transición. ¿Nos puedes platicar cómo Claro fue que esa sí. etapa? Sí, pues la verdad fue un lapso muy pequeño, realmente nadie se lo esperaba. Una muerte nadie la espera, obvio, claro, pero como les digo, de mes y medio más o menos fue que empezó con unos dolores en lo que es la espalda baja. Empezó a dolerle mucho la espalda baja, la llevé con muchos médicos. Ella era una chica muy alta, medía unos 75. Para sus 17 años me decían que era una muchacha muy alta, ¿no? Y además pues delgada. Y uno de los doctores me acuerdo que me decía, no, es que es el crecimiento, son los huesos. Le voy a mandar unas pastillas porque es mucho lo que está creciendo. Ah, bueno. Mes y medio antes, mi hija seguía con esos dolores, no podía dormir, se la pasaba llorando, pero se aguantaba mucho, como que no quería preocuparme o no nos quería preocupar. Aunque ella ya lo sabía, quiero decirles que yo creo que esta situación ella ya la tenía en el corazón, como que iba a vivenciar algo muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque unos meses antes ya iba a cumplir los 18 años, estaba a punto de cumplirlos y empiezan en la radio. Y que le hice y no sé qué, y los chicos que van a cumplir 18 años vengan y preséntense, y le hablo por teléfono a mi hija y le digo, hija, en tal cajón está tu acta de nacimiento, están tus papeles, en media hora estoy por ti. Me dice, mamá, no sé cuántas veces te tengo que decir que yo no voy a cumplir 18 años. Qué fuerte. Y yo, Sí, yo no voy a cumplir 18 años. No quiero mi IFE. No quiero. Cada situación que yo le ponía cuando llegaba a su mayoría de edad o que iba el tema de la mayoría de edad, se me ponía, se enojaba, no sabía cómo pasar el tema o cómo decirme las cosas, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué me dice que no? Y ese día, justo que yo estaba hablando por teléfono con ella, le digo, hija, ¿por qué me dices esto? Explícame y dame una razón del por qué no quieres cumplir 18 años. ¿Qué está pasando? Nada, mamá, yo solamente te estoy diciendo que por favor no me hagas enojar porque no quiero mi IFE. Bueno, lo dejé pasar. Ella seguía con sus dolores. Unos días antes de que le diagnosticaran la leucemia, la verdad la pasé muy mal porque llegué con un médico que hoy los entiendo, quiero mucho ya esta parte de los médicos y entiendo también la postura que ellos tienen. En centro médico he aprendido muchas cosas y he aprendido a respetarlos, a darles su espacio y de verdad a ver que ellos no se pueden, ¿cómo se dice, Lupita? No pueden estar tan permeables a las emociones. Exactamente, tan permeables a las emociones, porque si no, imagínate, o sea, No vivirían. No, yo creo que se enferman cada ratito, Claro. ¿no? Nada más de poderse involucrar en la emoción de una persona. Pero sí, la verdad lo sentí muy directo, porque llegué al consultorio, se le volvieron a hacer muchísimos estudios y en ese mismo día me dio el diagnóstico. En ese mismo día me dijo, enfrente de mi hija, señora, ¿qué usted no quiere a su hija? Y yo, ¿cómo? ¿Por qué me dice eso? Es que tiene leucemia. O sea, para mí fue como un balde de agua fría. Yo dije, a ver, no, espéreme. No, sí, le estoy diciendo. Se me va rapidísimo, urgencias, así, así, así. Y mi hija ya nada más me estaba tomando de la mano, así como diciéndome, ya lo sabía, ¿no? Ya lo sabía. Entonces, pues, llego al hospital, a otro hospital, no me quise quedar con ese médico. La verdad,
yo sentía como que me había atacado y yo dije, Tú negabas eso. contigo no, quiero buscar otra opinión y quiero que me digan. La etapa Sí, normal sí, del duelo que sí. empieza. Ajá, porque yo le decía, no, es que no puede ser, todavía iba yo en el elevador y decía, no, es que no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y mi hija me decía, mami, tranquila, no es cierto, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Le hablo por teléfono a mi esposo, mis hijos muy pequeños, los otros dos, uno 8, la otra, no sé, 18, 7, 6, 15, como 13, 12, no me acuerdo. Ella era la más grande. Ella era la más grande, sí, la mayor. ¿Cómo se llamaba? Alejandra, Okay. y me dijeron en la compañía, ahorita voy a poner un alto aquí, que yo siempre tengo que decirte que tengo 3 hijos, y así siempre lo manifiesto. Tengo 3 hijos, una que se llama Alejandra, otro que se llama José Luis, que es el más chiquito, y la del medio que se llama Monserrat. Son mis 3 hijos, mis 3 amores, mis 3 ángeles, y una, pues ya trascendió, está, no está físicamente, pero está. Bueno, sigo. Llego a este hospital y efectivamente me dicen que sí tiene leucemia, pero desgraciadamente hay muchos estudios que todavía no se terminan de hacer aquí en la Ciudad de México. En ese entonces, no sé si ya se hagan, porque pues ya casi son 9 años, ella tuvieron que tomarle muchas muestras de su médula para poder comprobar y ver qué tipo de leucemia tenía. Uh-huh. Entonces, para esto me dicen, ¿sabes qué? Pues es que nos vamos a tardar más o menos un lapso como de un mes para poderte decir qué tipo de leucemia tiene tu hija, para ver si es una leucemia leve, porque sí hay, y va a poder salir con medicamento y no con quimioterapia, a pesar de que sí era, ¿sí? Un tipo de medicamento, no sé, la verdad es que les hablaría en chino si les explico la medicina, porque yo no soy médica ni médico, ¿no? Pero yo entendía que esta situación tenían que verla a fondo y estos estudios mandarlos a Estados Unidos para que me dijeran qué era. En este lapso del hospital, un hospital particular, ella entra pues por medio de su colegio, me respaldan con dinero, ¿no? Uh-huh. Y pero pues no me pudieron respaldar mucho tiempo porque pues era muy caro. Ya empezaban a meterle las quimios, pero dentro de la quimioterapia ella tenía vivencias y experiencias que en ese entonces yo no entendía. No entendía porque pues yo no estaba dentro de la energía o de todas... De todos estos temas, de estos temas. Que te amplía la conciencia. Exactamente, yo no la tenía tan ampliada, yo estaba muy cerrada. Entonces, de repente, entre sueños se despertaba y me decía, mamá, estoy acompañada, no te preocupes, todo va a estar bien. Vino, les voy a decir, vino la Virgen, vino vestida así, te sonrió, volteó y vino vestida de rosa, con azul, con un velo blanco. Dice, pero no la conozco. Dice, yo conozco a la Virgen de Guadalupe, pero no me acuerdo, o sea, no sé quién es, pero es la Virgen María. Sí, pero tiene ojos de color de cielo. Y yo decía, ¿de quién me está hablando? O sea, no entendía. Así sucesivamente me dio varias cosas, varios mensajes en los que yo decía, se va a aliviar, o sea, no es cierto, no pasa nada. Si ustedes la veían, se veía chapeadita, se veía rozagante, a pesar de que ya también se le estaba cayendo su cabello y ella decidió pelarse pelona. ¿Por qué? Porque le explicaron, ¿no? Sí, que si no tenía esa decisión, al ratito el ver cómo se le caía el cabello iba a ser más fuerte para ella y para los que la estábamos acompañando. ¿Por qué? Pues porque ahí empezaba también la pérdida de ella, ¿no? De ver que se le estaba cayendo su cabello. Y pues a mí de verla también como estaba, ¿sí? Dentro de todo esto yo nunca perdí la fe. Siempre estuve con una fe que yo decía, sí se puede, sí va a salir, sí esto, sí lo otro. Me acuerdo que una noche estaba yo profundamente dormida dentro del hospital y me acuerdo que yo cerré los ojos y le dije a mi ángel de la guarda, ¿sabes qué? Vete con ella, yo no te necesito. Por favor, ayúdame y vete con ella, porque yo la veo sufrir mucho. No le gustaban, pues, que a qué niño o a qué chaparrito, si a nosotros no nos gustan los piquetes, pues digo, y eran tantos piquetes
que bueno, o sea, yo la veía sufrir muchísimo. Se despierta como a las 2 horas y me dice, ya sé cómo es tu ángel. Sí lo vio, sí pudo Y yo, verlo. ¿cómo crees? O sea, yo jamás le dije, yo, ¿cómo crees? Sí, ya conozco perfectamente bien al mío, ya conozco su cara, o sea, todo, yo sé cómo es. Dice, el tuyo no me dejó verle su cara. Dice, pero me dijo que tú me lo habías mandado. Mira. Gracias. Y yo, o sea, yo decía, mi hija se está volviendo loca. Claro, no O sea, entendías no esos temas. entendía, no, o sea, mi cabeza no daba hasta allá, pero sí daba la fe a decir, esto se va a componer. Claro. Llega el día en que tengo que salir de ese hospital porque era muy caro y llego a un hospital muy cercano de aquí, La Raza, y pues ella sufrió mucho, ¿no? Primera porque iba de un hospital de paga y nunca me preguntaron si yo tenía para poder pagar el hospital de paga, ¿verdad? Sino que inmediatamente fue así como que vienes de aquí porque estás acá, ¿no? Y inmediatamente ella sintió, y yo también, o sea, sentimos el rechazo y lo primero que me dijo, no te preocupes, mamá, yo voy a estudiar todo esto de la medicina y les voy a enseñar a las doctoras y a las enfermeras que deben de tener un poquito más de corazón. Me dejó callada, no dije nada, solamente estaba yo preocupada, pues porque no había un lugar para que ella se pudiera ir, o sea, ni siquiera una cama le podían haber dado, tardó bastante. Entonces esta situación como que me tenía muy, muy, Tensa. muy, muy tensa. Bueno, pues pasaron los días, exactamente duró mes y medio de que me dieron el diagnóstico a que ella falleció. Fue muy rápido. Fue muy rápido, pero ella estaba preparada, ella estaba, pues no creo que lista, ¿verdad? Porque ¿quién está listo para su muerte? No sé, todavía esta Consciente, parte. si nos hace más. Yo necesitaba de verdad que llegara y que viniera Dios en ese momento y que me dijera qué fregados estaba pasando. ¿Por qué a ti? ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué me haces esto a mí? A pesar de que yo decía que no estaba enojada con él, a lo mejor y sí, ¿no? Sí, Seguro. porque es la parte del duelo, es la parte del duelo, es la parte de que uno se conecta con ese dolor y con ese sentimiento y resentimiento. Y Dios, ¿pero por qué? Si yo he hecho esto, lo otro, y aquello soy buena, yo... Sí, ok, le puedo dar muchas, una lista completa, ¿no? De lo que yo era, pero pues realmente sí, eso pacté y eso pactó, pero yo no ¿En entendía. algún momento te llegó la palabra castigo? Que era un castigo. Fíjate que no. Ok. No, en ese momento no, porque hubo muchos respaldos. Respaldos como visitas de la Virgen que había visto a mi hija, por ejemplo. A los 3, 4 días de que ella falleció, me llega la imagen en bulto como de 1,5 metros, que es la Virgen de la Paz. Llegó y no llegó para estar 2, 3 días, porque normalmente esa imagen llega para estar esos días. Ella llegó para estar septiembre, octubre, noviembre y se la llevan en diciembre. No, bueno. Y me dicen, es que esto es fabuloso porque no puede ser que todos los papás de esa lista hayan desaparecido. Ya no hay papás. No hay papás para que se lleven a la Virgen, la necesitas tú. O sea, me quedó claro. Claro. Porque, y me decía la dueña de la imagen, sácale fotografías. ¿Para qué quieres que le saque fotos? O sea, yo quiero llorar. Yo quiero que alguien me diga qué pasó, ¿no? Sácale fotografías. Bueno, yo hay veces que tenía ya a mis hijos y les decía, sáquenle fotografías, mientras yo estaba llorando, ¿no? Y te digo que una de las cuestiones que creo que me destapó y dije, adelante Carmen, tú puedes, fue cuando un día estaba yo llorando tan terriblemente, yo sentía que no podía ni respirar y todos mis dedos, mi cabeza, todo, yo sentía que todo me hormigueaba y que en cualquier momento daba el ramalazo. Y además lo estaba yo pidiendo. Claro. Y digo concedido, ¿verdad? Cuando uno lo pide, Claro. cuando uno lo manifiesta, lo dice. Llega mi hijo, toca la puerta, se mete y me dice, me toca el corazón, y me dice, mami, dice, ya sé que te duele, dice, pero aquí está Ale. Dice, por favor, escúchame lo que te tengo que decir y siéntate, porque yo sé que te sientes muy mal, tú te quieres morir. Me tocó mi corazón, se toca el de él y dice, siente mi corazón. Siente mi corazón, yo estoy viva, yo estoy vivo. Ella está aquí a un lado. Ella vive en ti. Está aquí y está acá. Pero yo aquí estoy y te necesito.
te 8 quiero, años. te quiero, voltéame, mírame. Yo, no me puedes ver, escucha mi voz que te está diciendo, y aquí estoy yo. Y mi hermana está encerrada en su recámara. No quiere saber de mí, pero tú tampoco. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Claro. ¿Cómo te ayudo? De veras, aquí está mi hermana. Siéntela, aquí está, pero también aquí estoy yo. Yo estoy vivo, te necesito, ¿te quieres morir? ¿Te vas a ir? ¿Y yo? Y yo. Ok, me levanté, me limpié, subí las escaleras y le di de cenar. Lo que no había hecho en varios días. Me animé a salir de mi casa, porque hasta uno eso hace. O sea, te recluyes, te excluyes, dejas a las amistades, te enojas, pero no sé. O sea, realmente fueron tantas cosas que yo siempre sentí que había una contención más. Era como si de repente de verdad yo me sentara y sintiera cómo me tocaban las rodillas, porque me dolían mucho las piernas. Fue tanto tiempo el estar sentada, esperando en una orillita para ver qué me decían de mi hija, ¿no? En un hospital. Fueron tantas horas de ver en donde ella me decía que no me fuera porque no quería que estuviera su papá ahí, porque le daba pena que la viera, ¿no? Que solamente estuviera yo o su tía. Entonces, fue muy desgastante, pero siempre hubo esa parte en donde me dijeron que yo tenía que abrir mi corazón, de muchas maneras. El medium, mi hijo José Luis, porque la otra estaba muy enojada, tampoco quería saber nada. Ella no quería saber, es más, se olvidó de toda esta etapa, ¿sí? Y precisamente el primer fin de semana, que no te puedo decir, se pasaron 15, un mes, 2 meses, no sé, pero el primer fin de semana que yo salgo de tu casa, de la casa, voy a una librería y estoy perdiendo el tiempo en una librería. Porque pues ellos querían comprar un libro de no sé qué, no me acuerdo. De repente llego a una mesa, me quedo ahí parada viendo no sé qué libro y ¡paz! Se cayó un libro. Pero así, casualmente se cayó un libro. Elizabeth Kubler-Ross, La Rueda de la Vida. Cuando lo empiezo a leer, yo dije, ok, este es un mensaje más, ahí viene, ¿no? Cuando empiezo a escuchar las historias, porque las escuché, no solamente las leí, las escuché. ¿Por qué? Porque tenía que decirlo. O sea, cuando estaba yo leyendo, no, mi mirada no se fijaba en lo que estaba yo leyendo. Era tanta mi dispersión que yo sentía que tenía que leerlo, pero hablarlo. O sea, estaba leyéndolo en voz alta, para que escucharan mis oídos y lo sintiera mi corazón. Porque todavía no me caía el 20 de que yo estuviera, que tuviera en mis libros, en mis manos ese libro primero, y que me estuviera diciendo Elizabeth Kubler-Ross qué es lo que pasaba con los chicos, con los niños, con los jóvenes, en ese momento, en ese trance. ¿Por qué? Pues porque les estoy haciendo un resumen, pero realmente pasaron muchas otras cosas más. Me dio muchos mensajes, me dio muchas historias, me dijo que vio a mi abuelo ya fallecido. Mi abuelo fue por ella. Platícanos, Carmen, discúlpame que te interrumpa nuevamente. Esos momentos que conviviste con ella, ese mes que conviviste con ella en el hospital, o esa última semana que conviviste con ella, hasta donde te sea posible platicarnos el momento en que la despides. Mira, Lupita, no la pude despedir al 100% porque ella justo unos días antes, más o menos como unos 4 días antes, a ella la tienen que conectar. Cuando ella fallece, ella no fallece por la leucemia, ella fallece por un infarto, porque fue tanto su desgaste, fue que no podía respirar, que el agua a veces estaba fría para bañarla, entonces todo eso le fue mermando, aparte de que las quimioterapias acaban el cuerpo físico. Entonces esa parte fue, ya no puedo despedirme, pero sí hubo algo muy emotivo, porque días antes de que la conectaran, ella y yo desde que llegamos al primer hospital, no sé si le impuse, que yo creo que sí se lo impuse, rezar el rosario.
Yo creo que sí se lo impuse. Pero ya después era así como que de todas las noches, mami el rosario, ¿no? Mami el rosario, mami el rosario. No sé, yo creo que unos 9 días antes, se despierta muy agitada y me dice, mamá, dice, hay alguien aquí oscuro, dice, por favor ayúdame porque yo siento mucho miedo. Y le dije, sí, no te preocupes, para eso el vidente que me fue a ver días después, ese vidente le llega el mensaje de que me tiene que mandar una medalla de San Benito. Me mandó una medalla de San Benito, sí. Cuando estaba Y yo leo, cuando estaba en el hospital, y yo leo bendito. Le empiezo a poner óleo, le pongo la medalla aquí en su pecho y empezamos a rezar. Y aparte tenía yo la oración católica. Entonces empiezo a leer, le empiezo a decir, empezamos a rezar y todo, se queda completamente dormida. Como una hora después, me dice, mami, no te preocupes, ya se lo llevaron. Ya, no está aquí y ya me dijeron que no lo van a volver a dejar que se acerque, ¿sí? Pero ¿sabes quién vino en compañía de los ángeles y de todos los que vinieron? Llegaron muchos seres de luz, mami, muchos. Yo creo que todos eran ángeles, pero también vino la Virgen. Y yo, dice, vino mi abuelito. Le digo, ¿tu abuelito José Luis? O sea, el papá de mi esposo. Y dice, no, pues sí lo conocí, pero conocí en fotos. No, mi abuelito, tu abuelito, o sea, su bisabuelo. A él lo conoció perfectamente bien. Se vino y dice, ¿verdad que se vestía con pantalones de mezclilla y una tejana? Y se ponía también sus sombreros y sus botas. Sí. Ah, pues vino. Le digo, ay, hija, qué padre, ¿qué te dijo? Que no me preocupara, que él iba a estar aquí junto a mí. Ah, qué bueno, hija. Para eso, mi abuelo muere en ese mismo hospital, en ese mismo piso, pero en la otra ala. Y yo, wow. Bueno. En la misma época, ¿no? No, habían pasado más o menos como 11 años más o menos. Más o menos de la muerte de mi abuelo. Pero pues a ella se le quedó muy grabado porque a los 3 años mi abuelo iba y la sacaba de la guardería y la mimaba mucho y la metía a la alberca y entonces pues se le quedó en el corazón, se le quedó en la mente y siempre estaba como que esa energía de mi abuelo muy, muy pegada a ella. Y bueno, pues sucede que ella se va, pero antes de irse se acerca, le da un infarto, le da el primer infarto. Yo estoy en la parte de abajo descansando. No sé si ustedes conozcan el Hospital de la Raza. ¿Sí? Bueno, en la parte de abajo, que en lo que es el sótano, no hay señal de celulares. De verdad, nada, cero. O sea, si ustedes intentan, no hay. Entonces, a mi esposo se le ocurre subir en la madrugada, que no se diera cuenta nadie, y yo bajar, pero yo me bajo con el pase para que cualquier cosa que suceda, yo me suba. Estoy con mi cuñado y mi esposo está ahí. Y de repente, ya medio dormida, yo siento como un chiflón, ¿no? Y yo dije, mija. Sí. Inmediatamente dije, mija. Me incorporo y el celular. Súbete, rápido, le acaba de dar un infarto a tu hija. Me subo echala duro, no supe ni cómo porque las piernas las tenía así. O sea, no sabía ni cómo estaba yo caminando. Me subo y ya no me dejaron entrar. Ya no pude pasar porque le estaban dando reanimación. Bueno, pues ya a la hora de que me dejan entrar, me dicen las enfermeras y los doctores, pues no hay nada más que hacer. Puede ser que en cualquier momento le vuelva a dar otro infarto. Despídase de ella. Y yo, pues, ¿y cómo voy a despedir de ella si está conectada? ¿Me la vas a desconectar o cómo? ¿No? Obvio, no la pudieron desconectar, pero le agradezco mucho a una vecina que no sé quién era. No recuerdo sus nombres de las vecinas que tenía mi hija, pero se acerca y me dice, chaparrita bonita. Dice, yo sé que ahorita estás en un trance muy difícil. Por favor, háblale por teléfono a tus hijos y pásale la bocina a tu hija para que escuche la voz de sus hermanos, porque si no, no se va a poder ir. Se hablaba tan hermoso de sus hermanos que por favor, pásale la bocina.
Y volteo a ver a mi esposo y le digo, ¿qué hacemos? Pues háblale a los hijos. Le digo a mi hija, a Monse, le digo, mami, tu hermana se está muriendo. Despídete de ella. La verdad no me acuerdo qué le dijo. Se despide de ella. Le digo, pásame a José Luis. A José Luis nunca le dije que su hermana estaba muriéndose. Nada más le decía yo, por favor, háblale. Pero a mi hijo siempre le daba por cantarle, porque a mi hijo le gusta cantar y además sabía que cantándole a su hermana, pues ella le iba a poner contenta, ¿no? Feliz. Y le decía, échale ganas, te quiero mucho, te espero. A él sí lo escuchaba porque era tan grande su voz y tan fuerte que, échale ganas, por favor. Sí, despídete, dile adiós, mándale un beso. Y hagan de cuenta que ella hizo, porque ella lloraba. O sea, yo veía las lágrimas de Alejandra cuando escuchó la voz de su hermana. Lloraba. Pero cuando escuchó la voz de su hermano, bueno, yo decía, ¿cómo te contengo, no? Y cómo me contengo yo. Ella estaba amarrada porque ella intentaba quitarse el tubo. Yo creo que en ese momento pues ya no tenía ni siquiera fuerzas, ¿no? Entonces, lo que le dije a mi esposo, pásate para el otro lado, quítale las vendas, tómala de una mano, yo la tomé de la otra y le tomé la mano a mi esposo. Me le acerqué a su oído y le dije, hija, vete. No te preocupes por mí, no te preocupes por tu papá ni por tus hermanos. Yo voy a estar bien. Te devuelvo la promesa de que te quedes conmigo. Porque antes de que la conectaran, como se estaba poniendo muy morada, le dije, te van a conectar, pero por favor no te me vayas a ir, no te me vayas a morir. En ese momento yo le dije que me lo prometiera, que no se podía ir. Entonces ella no se iba a ir hasta que yo no le dijera, ¿no? Entonces, cuando yo me acerco y le digo, ella también hizo una respiración más tranquila y yo entendí. De liberación. Exactamente, de liberación. Y yo entendí que se estaba empezando a proyectarse ya para poderse ir. Fue cuando le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a entregarla. Yo sabía que yo ya le había ungido con el aceite conforme a mis creencias y que no necesitaba ningún sacerdote para que me la fuera a ungir de nada. Ese era mi pensamiento en ese momento. Estaba yo no quería saber de sacerdotes, ni de confesiones, ni de nada. ¿Sentías mucho enojo? No creo sentir enojo con la parte de la religión, pero yo no quería una persona extra. No, fíjate que yo sentía que no quería esa persona extra a mí, porque como que me iba a quitar el tiempo, mi espacio, a mi esposo y a mí, porque habíamos tenido la oportunidad de entrar los dos sin que se pueda, porque eso no se puede. Solamente se puede una persona arriba, y no nos dijeron nada tampoco. Entonces imagínate cómo se confabuló todo para que estuviéramos los dos, para que nos pudiéramos despedir los dos y para que pudiéramos rezar el Padre Nuestro. Es de historia, pero estaba rezando el Padre Nuestro con mi esposo. Cuando termino de decir amén, mi hija fallece y le da el segundo infarto. Le da el infarto, pero así. Pero en el momento en que le da, cuando yo digo amén, nada, completamente se fue. Llegan los doctores otra vez, nos quitan el espacio y hasta se quedan viendo unos a otros así como que, o sea, qué rápido. No, ya no tuvieron que hacer ninguna maniobra, porque fue así. Y esta parte en donde habla Elizabeth Kubler-Ross de que es muy bueno llevarse a las personas para que estén en casa, para que se puedan despedir y todo. Yo sentía esa necesidad, ¿sabes? Porque cuando le dimos el adiós, yo me percaté que ella requería estar con sus hermanos, que ella requería escuchar la voz de ellos, que ella requería tener ese hasta luego, ¿no? Me voy, se va mi cuerpo físico, pero aquí me quedo con ustedes. Mi energía en el momento que ustedes la requieran. Si ustedes quieren, cierren los ojos y tan solo con un pensamiento,
me pueden llamar. Escribo un libro y le pongo, mami, estoy tan solo un pensamiento de distancia. Precisamente por eso, porque me llega toda esta parte de que solamente con el pensar en tu ser querido está, que es muy necesario abrazarlos, besarlos, contenerlos y saber, no es solamente una pérdida, son muchas pérdidas alrededor de la muerte de un hijo. ¿Por qué? Pues porque se va el deseo de, el novio, ¿no? Su novio, el término de su carrera, su casamiento, su primer hijo. ¿Se dan cuenta cuántas pérdidas vienen alrededor de la pérdida de un hijo? No es una, son muchas. Así que no es tan fácil, no es fácil el tema, pero a partir de que vivo todo esto y comienzo a entrar al espacio de Reiki, al espacio de centro médico, haciendo un servicio, haciendo un acompañamiento a personas con cáncer en oncología, me doy cuenta que no solamente esta es mi misión, sino que cuando se acercan a nosotros, empiezan a hablarnos de lo que sienten, de lo que requieren, que necesitan esa paz, que sienten mucha tranquilidad, cuando sienten la energía y cuando somos este conducto de la energía del Creador, dices, wow, ¿cómo no lo conocí antes? ¿Por qué no? ¿No? Todo es perfecto, ¿no? Y cuando lo piden, yo digo, wow, qué bonito es esto. Yo creí que no iba a aguantar. Cuando me lo sugirió así, Lupita, que te quedas de coordinador, y yo, ¿en oncología? No, por favor, no, o sea, no, ¿qué me estás diciendo? Me dio terror cuando me dijo. Pero ya después ni siquiera le dije a ella, yo dije, no, es que si estoy aquí, es para algo. ¿Tú crees, Carmen, que parte de haber vivido esta experiencia ha sido para llegar a este lugar, a dar ese acompañamiento a las personas? ¿Te parece si nos vamos? Claro que sí. Y les dejamos esa pregunta ahí. Pues no se vayan, podemos regresar. Quiero morir. Como caídas del cielo. En un momento regresamos. Como caídas del cielo. Ya estamos de vuelta. Visita nuestras redes sociales como Caídas del Cielo en Facebook. Ya estamos de vuelta con un tema realmente muy sensible que se llama Cuando los hijos se van. Y Carmen, bueno, yo quiero preguntarte, a raíz de que llegue ese momento de la muerte de tu hija, ¿cómo lo transmiten a los hijos? ¿Cómo nos has contado tú cómo lo viviste, tu proceso? Pero, ¿cómo lo vivió el papá? ¿Cómo lo vivieron los hermanos? Y para esto está con Y bueno, nosotros. claro, Vamos para a eso. aprovechar que está tu hija también, Carmen, que nos acaba de acompañar, y entonces aprovechamos tu testimonio, Montse. Claro. Tú eres la hermana del medio. Sí, la hermana del medio. Compártenos qué sentiste, cuál fue tu experiencia. ¿Cuántos años tenías, Monse? Iba a cumplir 13 cuando ella falleció. Bueno, como había comentado mi mamá de antes, yo realmente no me acuerdo. Esa etapa la bloqueé completamente porque hasta ahí, hasta donde nos dijeron que mi hermana tenía leucemia, yo bloqueé. Yo me enojé completamente, yo no quería saber nada de nadie. Y esos años fueron como 2 años de los que yo realmente no me acuerdo. Solo sé que yo iba a la escuela, estudiaba, comía y me dormía. O sea, no quería. Tu mami estaba ausente, ¿no? Cuando Estaba- regresan de sepelio, cuando regresan a casa, ¿cómo se vive ese ambiente cuando regresan a casa? Cuando regresamos a casa, bueno, quiero decirte que de primera, antes de ir al sepelio,
para mí fue muy, muy difícil el poderle comunicar a mi hijo el pequeño, de 8 años, que su hermana había fallecido, y no se lo digo. No le dije a mi hijo de 8 años que su hermana había muerto. Se queda con la señora que me ayuda y le digo una mentira. Le dije una mentira, le dije que pues que íbamos a ir todos a visitarla, y lo primero que me dijo: si van a ir todos a visitarla, ¿por qué se visten de negro? Todos vestidos de negro. Montserrat ya sabía, su papá y yo estábamos como que no estábamos. Fue un momento yo creo que no sabíamos ni respirar en ese momento. Hermetismo total. Completamente, ni siquiera yo creo que nos veíamos a los ojos, ninguno de los tres. Llegamos al panteón y yo lo primero que dije, decidí qué vestido se iba a poner. Dije que se iba a poner el vestido que utilizó para sus 15 años, un vestido azul precioso, su color favorito, el azul. Y ya, le dije a mi esposo: no quiero que nadie abra el ataúd cerrado completamente, porque esa que está ahí no es mi hija. Así, de plano. ¿Y por qué dije no es mi hija? Porque quedó tan hinchada, tan deformada, porque el aire no le entraba, que desde que yo me despido de ella con el Padre Nuestro, como les comento, yo dije: este cuerpo no es de ella, ¿sí? Solo lo de adentro es mi hija, el cuerpo no es. ¿Por qué? Pues porque ella es hermosa, y yo en ese momento yo la veía muy hinchada. Entonces por eso le dije a mi esposo: no quiero que abran el ataúd. Estuvimos toda esa noche, fue una noche muy dura, de llorar amargamente, de querer que me explicaran qué es lo que estaba pasando. Pero dentro de todo esto, ella siempre se hizo presente, siempre. Estaba sentada enfrente del ataúd con todo el mundo callado, solamente, bueno, mi esposo, Monse y yo llorando, y de repente empiezan a hacerse las flores, o sea, como si hubiera un viento extra, ¿no? Y no sé a quién le hice, si a ella o a mi mamá o a mi esposo, así como que mira las flores, ¿no? Y después dije: estoy loca, ¿no? No. Casi a las 3 de la mañana, como que medio empiezo a soñar y me llega: José Luis debe de estar aquí. José Luis debe de estar aquí. Volteo y le digo a mi esposo: ve por el niño. No, que no le vas a decir, ve por el niño. Él tiene que estar aquí, tiene que ver a su hermana, tiene que acompañarla en el último momento de su vida, si no, para siempre me lo voy a echar encima. Entonces, no, yo no era, en ese momento fue mi ángel, fue lo que ustedes quieran decirle, que ustedes ya saben quién es. Pero recibiste el mensaje. Sí, recibí el mensaje. Fue Fue muy importante. ¿Por qué? Porque me decían: él debe estar aquí, o sea, nada de miedos, nada de situaciones, nada de hermetismo, tienes que decirle la verdad, dile la verdad. Por más dura Que pueda ser. Fue a mi esposo por él, y él ya llega con un muñequito que era su muñeco favorito de él. Y le pide a su papá que por favor lo meta al ataúd. ¿Por qué? Pues porque es una parte de él que la va a acompañar, ¿no? Mientras llegaba, en ese transcurso, me pasan a una sala, me retiran un poquito de ahí, pues porque realmente yo no podía ni respirar, yo lloraba mucho. Y a cada ratito, y aunque de repente dormitaba, porque pues ya eran muchos días los que había tenido en el hospital sin dormir. Perdón, me dice mi tía, dice: vente, me lleva a una salita, y dentro de la sala empiezan todas a platicar de las experiencias que vivieron con mi hija. Entonces como que empiezo como que a respirar, porque estaban hablando de mi hija. Y yo quería escuchar que hablaran de ella, yo quería que dijeran las cosas bonitas que era Ale, eso necesitaba. Entonces ahí me calmé un poquito, y de repente sentimos un olor como a ajoles de miel, todas. Éramos como 10 las que estábamos ahí, puras mujeres,
A mi hija le encantaban las coles de miel, le fascinaban, o sea, siempre traía en todos lados sus coles de miel. Y empiezo a decir, ¿quién trae coles de miel? Ya les llegó, y todas, sí, huele a coles de miel. Entonces todas nos quedamos también con ese mensaje de que ella estaba ahí, estaba escuchando y estaba ahí. Y además estaba chupando una coles de miel. Entonces, pues mi hija y yo no teníamos mucho contacto visual porque estábamos traumatizadas, muy traumatizadas. Y llega mi hijo, lo abrazo, lo contengo, pero él me dice, yo ya sabía. Ella había ido a despedirse. Ella llegó con sus ángeles, llegó vestida con un vestido azul. Y yo, Chihuahua, ¿quién le dijo a este niño que... ¿Cómo se enteró? ¿Cómo se enteró? O sea, me la describió así, de cómo estaba ahí, ¿no? Y dice, y me dijo que sí te vas a poner mal, mamá, pero no te preocupes, aquí estoy yo. Pero era así como que mi contención, todavía hoy a la fecha, hace un año también me regañan porque dicen que es mucho, todavía funge mucho como esa parte de que siempre quiere contenerme y no quiere verme llorar, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pasa, se le pone el muñeco, llega la hora de que me dicen, nos tenemos que llevar el ataúd, señor. Bueno, es lo peor que le puede pasar a alguien. Claro. Háblese de hijo, háblese de quien sea. Cuando te dicen, me tengo que llevar el ataúd, y se lo empiezan a llevar, y tú detrás de él, o sea, se te va la vida ahí. Se te va la vida. Me acuerdo que le estaban enterrando, y yo me quería aventar al hoyo. Lo único que me acuerdo es que me desmayé ahí, porque no aguanté el ver que le estaban echando la tierra a mi hija. Y que yo sabía que iba a ser ya el último día, la última vez en que iba a ver su cuerpo, ¿no? Otra cosa no me llegaba porque estaba yo traumatizada. Entonces, yo me acuerdo que entre el desmayo, escucho a lo lejos llorar a mi padre. Mi padre no se conecta con sus sentimientos, es muy difícil que él llore. Y eso es lo que me hace que me levante. No, como resorte me levanté y le dije, papito, ¿estás bien? Yo estoy bien, no te preocupes. O sea, todavía fui y me preocupé por mi papá. Yo, ¿en qué momento, no? Y pues mis hijos sí se asustaron, me acuerdo que empezaron a gritar, porque yo escuchaba sus gritos por detrás, ¿no? Pero, bueno, hasta aquí me acuerdo. El poderte contestar, cada uno de nosotros, de los 4 miembros que estamos hoy en día vivos, son procesos muy diferentes, Alma. Son duelos diferentes. Y desgraciadamente uno como madre, te voy a decir por qué desgraciadamente, piensa que el duelo es mucho mayor para uno como madre que para ellos como hijos o que para él como padre. ¿Por qué? Porque yo la parí, ¿no? Y cuando me doy cuenta, que tiene poco, que me doy cuenta que esta parte no es así, que cada uno tiene su duelo y es muy diferente y muy aceptable, y que tenemos que vivirlo, no tenemos que comerlo, tenemos que hacer el duelo, enojarnos, llorar, patalear, conciliar con Dios, porque uno concilia mucho con Dios. Yo me acuerdo que era, por favor, mira, regrésamela, y yo así, y yo aquello, y yo el otro, y yo quería formar muchos acuerdos con Él para que me la regresara, ¿no? Pero dentro de esos acuerdos yo sabía que Él me estaba escuchando, porque a cada rato me mandaba a mi hijo con un mensaje, porque a cada ratito me decía mi hijo algo, ¿no? O me hablaban por teléfono y me decían cosas, o llegaba música, o llegaban palabras, o llegaban cosas, la Virgen, que yo no me esperaba, ¿no? Que representaban a Y ellos. personas que no conocía, personas que yo decía, bueno, ¿de dónde saliste? Yo no te conozco. Y te daban mensajes. Y me daban mensajes, y yo sabía que eran de ella, porque la forma en la que lo decían, cómo lo decían, etcétera. Pero el duelo de un hijo, el duelo de un padre, el duelo de un hermano, el duelo es
muy diferente en cada uno de ellos. Dentro de este dolor en común que vivieron y cada uno viviendo su propio duelo, ¿se llegaron a relacionar o se mantuvieron en esta situación, cada quien viviendo su propio duelo? Fíjate que... Ahorita nos comentas tu qué opinas. ¿Quieres Yo, comentar? sí. Ahorita que lo dices, te digo, yo sí me encerré. Fueron fácilmente 2 años que yo viví el duelo sola, que yo no quería, yo decía, yo me negaba rotundamente, yo decía, no es cierto, y aunque ella ya no estaba, para mí era de no, como si se hubiera ido de viaje. Dije, no, ella ahí sigue, y ahí está. Y yo me acuerdo mucho que yo me encerraba en mi cuarto, me quedaba en la cama, luego ahí me ponía a llorar, así, ¿no? Hasta que un día un amigo de mi hermana que yo no conocía nos dijo, necesito verte. Y yo, ¿tú quién eres, no? Yo no te conozco. Y me dijo, tengo cosas de tu hermana que necesito darte. Y yo, bueno, ¿no? Y me acuerdo que esa vez me acompañó mi mamá. Nos quedamos de ver con él. Y yo todavía muy negada, ¿no? No, no es cierto, no. Y ya que platiqué con él, él agarró y me dice, ¿sabes qué? Yo sé que tú estás muy mal y que no quieres hablar con nadie. Y yo sé que tú te quedas en tu cama o que te vas y te acuestas en el suelo y que... O sea, me describió cómo me ponía, y o sea, todo. Y yo dije, bueno, ¿tú qué me espías o qué estás haciendo? ¿Quién eres? ¿No? ¿Ni con tus padres platicabas? No. Y Yo, entre ese ustedes tema, tampoco. Ese tema a mí me hacía enojar. Yo veía que lloraba ella y yo me enojaba. Yo decía, ¿por qué está llorando? No puede llorar. O sea, y yo tampoco me daba el permiso. Entonces, yo sola nada más. Y llega este muchacho y me dice, ¿sabes qué? Es que no es sano para ti. Y tu hermana no me mandó y me dijo, ¿cómo te pones? Y necesitas sacarlo. Dice, ahorita que estás con tu mamá, háblalo. Dice, porque no es posible. Y me acuerdo que nos dio, a mi hermana le gustaba mucho dibujar. Entonces nos dio muchos dibujos y nos dio como cartitas que a mi hermana le escribieron y así. Entonces a mí eso fue la parte que me abrió, ¿no? Que de repente dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Y cómo es posible que...? ¿Y a partir de ahí lograste conectar con tu mamá? Empezamos a hablar. Desde ahí empezamos a expresar lo que sentía. Ahí ya fue cuando dije, no, ya es momento de... Porque no puedo seguir así. Y de aceptarlo. Ajá, exactamente, empezar a aceptar. Digo, me tardé todavía muchísimo más. Pero en ese momento ya fue que dije, voy a aceptar y voy a hablar con ellos, sobre todo con mi mamá. Fue que empecé. Lograron como familia, entonces, por lo menos validar los sentimientos de cada quien en su propio duelo. Mira, los primeros 2 años fueron muy difíciles porque, pues, José Luis me contenía y mi esposo no quería llorar, no quería nada. ¿Por qué? Pues porque no me quería poner mal. Alguien tiene que ser el fuerte. Ajá, y si yo no estaba bien, él tampoco, ¿no? Entonces, pues esta parte sí yo decía, ¿y a qué hora vas a llorar? Porque uno piensa que a él no le duele, ¿no? Porque yo sí lloro y tú no lloras. Entonces me decía, es que tú no sabes cuál es mi dolor, cuál es mi sentimiento. Pues háblalo, dilo. No lo podía decir, no lo podía expresar, porque le daba miedo que yo me pusiera mal o que pusiera mal a los hijos. Y sí le costó un rato, le costó un tiempo, pero ¿saben qué me di cuenta? Que cuando empezamos a hablar de ella, hablar de lo que pasó, de lo que no pasó, de lo que hubiera podido ser y no fue, cuando empezamos a hablar ya más extensamente de todo lo que es Alejandra, fue cuando empezamos a respirar, fue cuando empezamos a destapar y fue cuando empezamos entonces a decir, sí se puede. Cuando pasaron 2 años, ¿sí? 2 años, que realmente me dicen, no, pues es que fue poquito tiempo. No, es que todo es relativo. Bueno, es que yo lo sigo viviendo. ¿Por qué? Porque hay fechas en que todavía me duele. Yo soy ser humano, lo siento, soy su madre y claro que me duele. El que no esté aquí, que la pueda yo apapachar, abrazar, besar y decirle cómo te fue. Claro que duele y va a seguir doliendo hasta que yo me muera. Y díganme lo contrario
yo creo que los papás me van a apoyar, sobre todo los que han tenido este tipo de pérdidas, porque si yo te dijera, ay, no, ya no duele, pues, ¿cómo? Dejarías de estar vivo. El día Claro. que te deje de doler. Claro, y me duele Navidad, y me duele el día de su cumpleaños, y me duele el día de la madre, pero ya son procesos diferentes, porque yo ya empecé a hablar, yo ya empecé a decir, yo ya empecé a comunicar ese sentimiento, ¿sí? Ya se dan empecé, cuenta ya que empecé a sí, darme. Ujú. que sí hay una ausencia. A mí me gustaría que nos comentaran después de todo este proceso, ahora sí, ¿cuál fue su gran lección después de haber vivido esto como familia, como madre, Si como es que hermana? la saben, ¿no? Porque hay veces que... Porque en perspectiva quizás ahora su corazón esté un poco más en paz, que puedan comentarnos. Pues yo creo que el buscarle el sentido. Cuando tú le encuentras un sentido a la pena, cuando tú le encuentras un sentido a lo que pasó, te vuelves muy filósofa, más filósofa de lo normal. Y tú como filósofa me vas a entender. ¿Por qué? Pues porque uno se cuestiona muchas cosas, pero el universo, Dios, creador, padre, como le quieran decir, se encarga de contestarte, de ponerte personas, de abrirte puertas, de ponerte retos, otros retos, y de decir, sí se puede, aquí está, ¿cómo quieres que te lo plasme? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estoy yo aquí como marionetero dándote con tus hilos para ver si lloras, para ver si te levantas, No, yo te estoy respetando tu libre albedrío. ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Te vas a hundir? ¿Vas a seguir llorando? ¿No vas a voltear a ver a tus hijos? ¿No vas a voltear a ver a tu esposo? ¿No vas a voltear a ver tu vida? O sea, te vas a hundir y ya. Ahí se va a quedar Carmen. Igual también en el ataúd, porque muchos tendemos a hacer eso. Nos metemos al ataúd con nuestros hijos cuando ellos mueren. ¿Nos queda tiempo? Monse, ¿y tú finalmente? Yo, bueno, antes tenía el pensamiento muy cerrado. Bueno, mis ideas eran muy cerradas. Y a base de todo esto que he vivido, he aprendido muchas cosas. Con mi mamá he vivido muchas cosas que en mi vida había pensado. Realmente todo este mundo no pasaba por mi cabeza. Y a base de ese pensamiento cerrado que tenía, yo era una persona con muchos problemas bajo autoestima, los problemas de cuando es niño, ¿no? Y adolescente. Monse, discúlpame que te interrumpa. Esos problemas de niños que todos los niños tienen, ¿se acentuó tras el fallecimiento de tu hermana? Sí. ¿Te llegaste a sentir no amada? Bien, ese proceso de tu mamá en el que la ves llorando y tú dónde estás, ¿lo llegaste a sentir? Sí. ¿Nos Sí, quieres sí lo comentar? sentí. Sí, porque al momento en que ella se encerró y se bloqueó, pues hubo un momento en el que, bueno, estoy sola, ¿no? Claro. Y bueno, igual, en el momento en que tú te encierras ya es como de, bueno, yo estoy sola, yo solita me saco adelante y si no, aquí me quedo, ¿no? Entonces sí lo sentí, esa parte fue, yo creo que por eso es que no recuerdo tanto, ¿no? Que lo bloqueé, porque pues no, es algo que no me gustó, entonces no lo recuerdo tal cual. Pero sí fue muy fuerte, también de repente con mi hermano, la como de, ay no te acerques, no. Y sí, ya después de que empecé a salir, ya fue que me di cuenta y dije, no, realmente no es eso, cada quien necesitaba tener su proceso, ¿no? Y así como le llegó a mi mamá de una manera, me llegó a mí de otra, y sí, a lo mejor fue un poquito más tardado y poco a poco, ¿no? Pero pues cada quien, como dicen, cada quien es un proceso, una manera distinta de ver las cosas. Entonces yo he aprendido muchísimo a base de esta experiencia, he conocido muchas cosas y he ampliado mis horizontes, porque o sea, después de que esa cajita cerrada que era, ya, o sea, veo todo un mundo distinto. Y así como dicen, siempre me va a doler porque pues al final mi hermana, ¿no? La mayor y mi mejor amiga. Te abriste la vida. Pero exactamente. Dices tu mejor amiga, tu mamá no lo había nombrado la relación con tu hermano.
Cuando hablas de tu mejor amiga, ¿a qué te refieres? Pues es que como era la mayor, bueno, la recuerdo desde siempre, ¿no? Entonces yo compartí el cuarto con ella, no sé, todos sus gustos me los compartió a mí. Entonces igual ella de lo que le gustaba dibujar, yo dibujo también. De que hubo en un momento en el que, pues no sé, la cultura, no sé, japonesa, la música, las caricaturas, todo eso lo compartíamos y siempre estábamos juntas. Entonces, pues era mi amiga más que nada. Entonces sí, Como todos amigos, a veces una buena charla, a veces un enojo, a veces un Exactamente. distanciamiento, a veces te amo, a veces no. Pero esos son los exactamente. amigos realmente. Ajá, así es. Entonces sí, era también mi mejor amiga. Y pues bueno, fue como también ese proceso de perder una hermana y una amiga. Yo quiero preguntarte, cuando ella se va, ¿tú le dices algo? ¿Tú logras hablar con ella, sin, no físicamente, pero despedirte de alguna manera? No. ¿Qué sucede en ese momento? Después, ya ven, mi mamá les comenta que hubo una llamada. En esa llamada, realmente lo que yo recuerdo es que mi mamá me dijo, pues, dile algo, ella está mal, ¿no? Pero en mi cabeza nunca pasó que ella ya se iba a morir. Entonces yo nada más fue de, ay, ¿sabes qué? Échale ganas, nosotros nos vamos a ver, vas a ver, todo va a estar bien. Pero yo sí, en mi cabeza nunca entró que Nunca lo ella, hiciste con esa ajá, manera. sí, exactamente, yo no me despedí así de ella por el teléfono. Y después de 2 años de que me encerré y todo, tampoco, o sea, realmente yo dije, pues no. De hecho, yo creo que despedirme de ella fue hace poquito que lo hice Conscientemente. conscientemente. Ujú. Y entonces se acabó la culpa. Exactamente, sí, porque, ay no, yo sí cargué con mucha culpa de ella. Ujú. Hoy por hoy, esto puede ser un parteaguas en tu vida, tal vez no como uno quisiera tener estos planes de vida, pero tú te has replanteado también poder ayudar a jóvenes, a hermanos que han tenido separación. Sí, de hecho, justo hace unos días le preguntaba a mi mamá, oye mamá, ¿existe algún grupo de un hermano que pierde a un hermano? Le digo, porque pues, o sea, yo también puedo llegar a hablar de eso, le digo, porque pues lo viví y no soy la única persona que vive y pues hay muchas personas que este problema les tiene y que no lo hablan o que sienten que no los entienden, ¿no? Así como yo me encerré, mucha gente se encierra. Entonces, pues sí me lo he planteado y Bueno, mira, el tiempo se nos está agotando, ya nos hablaron en producción, pero a mí me gustaría poder tener oportunidad de volver a hablar con ustedes de este tema. Sin embargo, no quiero despedir el programa sin que nos digan, Carmen y Monse, cuáles ahora los planes que tienen de ayuda hacia familias que han vivido la misma experiencia que ustedes. Bueno, pues el plan es poder acompañar a estas mamás, papás, hermanos, para que nos puedan hablar de esto. Es muy, muy, muy importante platicar. Platicar. Puede ser que yo no tenga un estudio de ser psicóloga o de ser tanatóloga, pero he tenido la experiencia de una pérdida de un hijo y el hablar de ellos, de su vida, de cómo fue, de cómo estuvo, de cómo es, de qué siento hoy, de qué sigo sintiendo, es muy importante para poder salir adelante, porque siempre el que sepa que uno tiene a alguien que pueda hablar del mismo tema y que no te digan, ay, todo va a estar bien, ya está en un mejor lugar, se fue al cielo y es un ángel. A nosotros así como que sentimos que nos agarran de los pelos y nos hacen así, ¿no? Entonces, no, es más como el acompañamiento para poder dar el testimonio, pero que ellos también hablen de lo suyo, porque cada experiencia y cada duelo es diferente. Inclusive, y aunque sea la muerte de un hijo, el duelo para un padre es diferente. Claro. ¿Y cómo tienes pensado cómo va a ser el lugar, forma, o estás planeando hacer la estructura? Sí, estamos en ese plan con nuestro director de Magnitud
vamos a ver lo que son los tiempos, las fechas, y son como círculos de acompañamiento para poder hacer pues este tipo de charlas, de pláticas, de compartir, de compartir, ¿no? Que la gente vea que hay otras personas que también lo viven, que ¿no? también lo han vivido. ¿Alguna fecha programada? Todavía no, pero pronto se les dará a conocer las fechas y pues que se acerquen, que nos platiquen, que nos hablen. Sería muy importante el ver también esta parte, Que ¿no? estén atentos entonces del posible grupo de acompañamiento que se abrirá y todos aquellos que estén interesados. Y ahí vemos donde finalmente una tragedia se puede convertir también en una luz para otras personas. El haber avanzado un poquito en el camino te da esa sensibilidad y esa empatía de entender lo que viven alguien en duelos similares. Y esa es un poco la idea de esto, ¿cierto? Así es. Entonces, solamente decir, Lupita, que estén atentos en, Sí. en los espacios del Instituto Mexicano de Numerología, de Magnitud Radio, donde Carmen, Monse serán las Sobre todo en iniciadoras. esos pasos que tal vez una persona que tiene una pérdida de esta manera, lo que menos quiere es un psicólogo y no por hacer a un lado esta área humanista o mental, ¿no? Sino por la sensibilidad que está en ese momento. Creo que lo que tú tienes que aportar a este sector, a estos grupos de padres que han tenido esa pérdida, es pues conocimiento en cuanto a cómo sanar el alma, qué duelos se viven, porque tú los has vivido y cómo has salido adelante a través de tu propio duelo, qué medios utilizaste para salir, cómo te llevaron y ahora dónde estás. Gracias. Pues Carmen, Monse, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que no será el único programa, si ustedes nos permiten volverlas a invitar. Gracias. Y pues, como siempre te lo he dicho, maestra, te respeto mucho. Muchas gracias. Gracias a Igualmente, ustedes. gracias. Les agradecemos a todos también por su atención. No se pierdan los avisos que próximamente daremos a través de Magnitud Medio y del Instituto Mexicano de Numerología. Y como siempre, un gusto y un placer con estas historias que definitivamente tocan el alma. Así que nos vemos la próxima semana. No se olviden de mirar al cielo, porque en una de esas nos pueden ver bajar. Adiós. Hasta la próxima. Quiero morir.